Un hombre de fe desafiante, enfrentándose a reyes, falsos profetas y el mismo sistema que se había desviado del verdadero Dios. Hoy, te contaré la historia de Elías, un profeta que cambió el destino de una nación. ¿Qué hizo que un hombre común se levantara contra un imperio y sus dioses falsos? Prepárate para descubrirlo. ¿Qué harías si tu fe fuera puesta a prueba de la manera más extrema? Este no es solo un cuento del pasado, es un relato atemporal. Mantente con nosotros, porque la historia que estás a punto de escuchar es épica. Cada momento de este relato te desafiará, te sorprenderá, te llevará más allá de lo imaginable. Lo que hizo Elías no solo cambió su tiempo, sino que sigue siendo una inspiración poderosa para todos aquellos que se atreven a vivir con una fe inquebrantable, porque lo que estás a punto de escuchar va más allá de lo natural. Era un hombre común, con un corazón lleno de fe, nacido en la región de Tisbe, en Galaad, una tierra montañosa. No era hijo de sacerdotes ni parte de una familia influyente. Sin embargo, fue en la oscuridad de una nación idólatra cuando el llamado de Dios lo alcanzó. En medio de un pueblo que había perdido su camino, que adoraba a dioses falsos y olvidaba al Dios verdadero, Elías fue levantado para ser un faro de luz en medio de la oscuridad. Su historia no empieza en el palacio ni entre grandes multitudes, sino en las montañas solitarias, donde el susurro de la voz de Dios alcanzó su corazón. No era un hombre que se destacara por su origen, sino por la fuerza de su fe. En esos días, el reino de Israel estaba gobernado por un rey llamado Acab, conocido no solo por su maldad, sino también por su matrimonio con Jezabel, una princesa extranjera. Jezabel no solo trajo consigo su cultura y su influencia, sino también la adoración de Baal, un dios falso. Bajo su reinado, Israel comenzó a sucumbir ante la idolatría. El pueblo de Dios, que había sido llamado a ser una nación santa y separada, se olvidó de su Creador. Adoraban a Baal, un dios de tormentas, creyendo que él controlaba la lluvia y la fertilidad de la tierra. La tierra de Israel, una nación bendecida por Dios, comenzó a desmoronarse espiritualmente. Se sumieron en la confusión y el pecado, mientras el pueblo elegía a un Dios hecho por manos humanas sobre el Dios que los había librado de la esclavitud en Egipto. Aquí es donde Elías entra en escena. Un hombre que no temió al poder de Acab ni a la influencia de Jezabel. Lleno de valentía y obedeciendo el mandato divino, se presentó ante el rey de Israel, con una palabra de juicio que no solo desafiaría a los líderes del país, sino que también pondría a prueba la fe de toda una nación. Con una firmeza que solo puede provenir de Dios, Elías declaró: no habrá lluvia ni rocío durante estos años, sino por mi palabra. Estas palabras no solo fueron una advertencia de juicio, sino también una poderosa declaración de autoridad divina. La lluvia, que era vital para la supervivencia de Israel, se detendría. La tierra, que dependía de la lluvia para dar fruto, comenzaría a secarse. La economía, la agricultura, la vida misma del pueblo de Israel sería puesta a prueba. ¿Te imaginas lo que esto significaba para un reino entero, para una nación que dependía de la lluvia para sobrevivir? Esta fue una profecía que comenzó a hacer eco por todo Israel. Ante esta situación extrema, Elías, quien había pronunciado la palabra de Dios, fue guiado por él a un arroyo llamado Kerit, en un lugar apartado. Allí, Elías encontró provisión en medio de la calamidad. En ese arroyo, Dios le envió pan y carne por medio de cuervos, y Elías pudo beber agua del arroyo. Este acto de provisión milagrosa de Dios no solo sostuvo a Elías en ese tiempo de escasez, sino que también mostró el poder de Dios para cuidar a sus siervos, incluso cuando todo a su alrededor parecía estar en ruinas. Sin embargo, cuando el arroyo de Kerit se secó debido a la falta de lluvia, Elías fue dirigido por Dios a otro lugar para continuar siendo testigo de su provisión divina. Dios le indicó a Elías que fuera a la ciudad de Sarepta, en la región de Sidón, donde una viuda lo recibiría y lo sustentaría. Elías, obedeciendo el mandato de Dios, emprendió su viaje y llegó a Sarepta. Al llegar a las puertas de la ciudad,
vio a una viuda recogiendo leña, y se acercó a ella para pedirle un poco de agua y pan. La viuda, al escuchar la petición, respondió con tristeza y desesperación. Ella le explicó que solo tenía una pequeña cantidad de harina en una bolsa y un poco de aceite en una jarra. Ella y su hijo estaban a punto de morir de hambre, pues no tenían más provisiones. En su situación de extrema necesidad, ella había decidido preparar la última comida para ella y su hijo, sabiendo que después de eso no habría nada más que hacer. Sin embargo, Elías le hizo una promesa sorprendente y llena de fe: no temas, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta, y tráemela, después harás para ti y para tu hijo. Porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así: la harina de tu bolsa no escaseará, ni el aceite de tu jarra disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. La viuda, aunque en su situación de desesperación, decidió confiar en la palabra del profeta. Fue y preparó lo que le pidió Elías. Para su sorpresa, la harina no se acabó y el aceite no disminuyó, tal como Elías había dicho. Cuando Elías se encontró en la casa de la viuda de Sarepta, viviendo junto a ella y su hijo durante la sequía, ocurrió un evento que pondría a prueba tanto la fe de la viuda como el poder de Dios. Un día, el hijo de la viuda cayó gravemente enfermo. Su condición empeoró rápidamente, y en poco tiempo, el niño murió. La viuda, desconsolada y llena de angustia, llevó el cuerpo de su hijo a Elías y le reclamó amargamente, diciendo: ¿qué tengo yo contigo, hombre de Dios? ¿Has venido a mí para recordarme mi pecado y matar a mi hijo? Elías, con compasión por el dolor de la viuda, le pidió que le entregara al niño. Tomó al niño en sus brazos y subió a la habitación donde él quedaba. Con el niño tendido sobre su cama, Elías se inclinó sobre él y oró fervientemente a Dios: Jehová, Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Elías se tendió 3 veces sobre el niño, pidiendo a Dios con todo su ser que devolviera la vida al niño. Después de la tercera oración, sucedió algo asombroso. El alma del niño volvió a él, y el niño comenzó a respirar. Elías, lleno de asombro y gratitud, tomó al niño y lo llevó de vuelta a su madre, diciéndole que su hijo vivía. La viuda, al ver que su hijo había resucitado, exclamó con fe renovada: ahora conozco que tú eres hombre de Dios, y que la palabra de Jehová en tu boca es verdad. Este milagro de resurrección fue una poderosa manifestación del poder de Dios a través de Elías. No solo reafirmó la autoridad del profeta, sino que también demostró que Dios está dispuesto a intervenir incluso en las situaciones más desesperadas y dolorosas. La viuda, que al principio había dudado de la capacidad de Elías para ayudarla, ahora reconoce que su fe en el Dios de Israel era justa y verdadera. Durante toda la duración de la sequía, la viuda, su hijo y Elías fueron sustentados milagrosamente por esa harina y aceite que nunca se agotaron, mostrando la fidelidad de Dios y su provisión en medio de la escasez. Este milagro no solo sostuvo la vida de la viuda y su hijo, sino que también fue un testimonio del poder y la compasión de Dios, quien, a través de Elías, les demostró que Él es capaz de proveer incluso en los momentos más oscuros y desesperados. Pero la mayor confrontación estaba por llegar. Después de varios años de sequía, el pueblo de Israel ya estaba al borde de la desesperación. Acab y Jezabel continuaban con su culto a Baal, pero Elías sabía que había llegado el momento de enfrentar a los falsos profetas de manera decisiva. Así fue como Elías desafió a Acab y a los 450 profetas de Baal a un reto en el monte Carmelo. Cada uno debía preparar un sacrificio, pero sin encender fuego por sus propios medios. Luego, debían invocar a su Dios para que enviara fuego del cielo para consumir el sacrificio. El desafío estaba lanzado. Este sería un desafío de fe, un momento en que el verdadero poder de Dios se vería claramente frente a todos. El monte Carmelo fue el escenario de esta gran batalla espiritual. En un lado estaban los profetas de Baal, gritando, bailando y pidiendo a su Dios, sin descanso,
durante horas. Clamaban a Baal, pidiendo que enviara fuego para consumir su sacrificio, pero no hubo respuesta. No hubo ni una chispa, ni un susurro del cielo. La multitud observaba con incredulidad. Elías, en cambio, permanecía tranquilo. Sin prisa, sin alarde, Elías comenzó a reparar el altar de Jehová, que había sido destruido por los profetas de Baal. Con manos firmes y convicción en su corazón, Elías levantó el altar y lo rodeó con agua, haciendo aún más imposible que el fuego pudiera prender. Entonces, con voz serena pero llena de autoridad, Elías oró a Dios: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que conforme a tu palabra he hecho todas estas cosas. Y en ese mismo instante, sucedió algo extraordinario. Un fuego divino descendió del cielo. Un fuego tan poderoso que no solo consumió el sacrificio, sino también la madera, las piedras, e incluso el agua que había sido vertida alrededor del altar. El fuego de Dios no dejó nada más que cenizas. El pueblo de Israel, testigo de este milagro impresionante, quedó aterrorizado y asombrado. Todos cayeron de rodillas y exclamaron: Jehová es el Dios verdadero. Elías no solo había demostrado la inexistencia de Baal, sino que también había revelado la supremacía y el poder del Dios de Israel, el único digno de adoración. Sin embargo, a pesar de esta victoria monumental, la batalla no había terminado para Elías. Después de esta demostración de poder, Elías se enfrentó a una nueva lucha, mucho más personal. Jezabel, furiosa por la derrota de los profetas de Baal, juró vengarse de Elías, amenazando con matarlo. Elías, quien en ese momento se encontraba en la cima de su victoria espiritual, sintió el peso de la amenaza sobre él. El miedo comenzó a tomar control de su corazón. Decidió huir. Dejando atrás a su siervo, Elías emprendió su viaje hacia el desierto, buscando refugio. Estaba agotado, no solo físico, sino emocionalmente. El miedo lo perseguía, y la duda comenzó a invadir su mente. Después de días de caminar por el desierto, Elías finalmente llegó al monte Horeb, un lugar sagrado, el mismo lugar donde Dios se había revelado a Moisés. Exhausto y al borde de la desesperación, Elías se refugió en una cueva, buscando consuelo y respuesta. Fue allí, donde tuvo uno de los encuentros más profundos con Dios en toda su vida. Y lo más sorprendente de este encuentro fue que Dios no se manifestó en los grandes eventos que Elías pudo haber esperado. No fue en el viento fuerte que rasgó las rocas, ni en el terremoto que tembló bajo sus pies, ni en el fuego que consumió todo a su alrededor. No, Dios no se reveló en los fenómenos dramáticos que habían marcado otras intervenciones divinas. En cambio, fue en un suave susurro, en el silencio profundo de la cueva, donde Elías escuchó la voz de Dios. Dios le habló al corazón de Elías, no con regaños ni reprimendas, sino con una paz que solo Él puede dar en medio de la tormenta. Le dio instrucciones claras sobre lo que debía hacer, pero también le mostró algo increíble: no estaba solo. En medio de su lucha, en medio de su miedo y soledad, había otros 7,000 en Israel que no habían doblado sus rodillas ante Baal. Elías, el hombre de fe, el profeta que desafió a reyes y falsos profetas, necesitaba escuchar esto: no estaba solo. Aunque parecía que la oscuridad había vencido, Dios tenía un remanente fiel que seguía su camino. Este encuentro en el monte Horeb fue un recordatorio para Elías de que, aunque la batalla fuera difícil, no estaba abandonado. Dios siempre había estado con él, y siempre habría un remanente fiel dispuesto a mantenerse firme. Elías continuó su ministerio, llevando la palabra de Dios con valentía y fidelidad. Había enfrentado desafíos enormes, desde confrontar a un rey idólatra hasta luchar contra un sistema entero que adoraba a dioses falsos. Pero, a pesar de todas las batallas, el tiempo para él llegó. Dios, en su soberanía, decidió llevarse a Elías de una manera única y gloriosa. No fue una muerte común,
sino un evento espectacular. En un carro de fuego, rodeado por un torbellino de viento, Elías ascendió al cielo, dejando atrás una estela de fuego y asombro. ¡Qué gloriosa partida! No hubo dolor ni sufrimiento, solo una transición divina, un transporte celestial que marcó el final de su carrera en la tierra y el comienzo de su eternidad con Dios. Aquel día, Elías fue llevado al cielo sin experimentar la muerte física, algo que pocos en la historia de la humanidad han experimentado. Sin embargo, la gloria de su partida no significa que su legado se desvaneciera. Al contrario, su vida dejó una huella imborrable en la historia de Israel y en la vida de su discípulo Eliseo. Eliseo, quien fue llamado a continuar la obra de Elías, recibió el manto del profeta y con él, la autoridad para realizar grandes milagros, tal como su maestro había hecho. El legado de Elías no fue solo de poder y milagros, sino también de fe, valentía y fidelidad a Dios. A pesar de las pruebas, persecuciones y dificultades, Elías vivió con la certeza de que no estaba solo. Sabía que Dios tenía el control, que su propósito no fallaría, y que incluso en los momentos de soledad y desesperación, Él estaba con él. La vida de Elías nos enseña que la verdadera fe no se trata de la ausencia de miedo, dificultad o incertidumbre. La fe genuina no significa estar exento de problemas, sino confiar en que, incluso cuando todo parece ir en nuestro contra, Dios está presente. Su vida fue un testimonio vivo de que, con fe en Dios, lo imposible se vuelve posible. La fe de Elías nos reta a creer en lo que no vemos, a perseverar cuando todo parece estar perdido, y a confiar en que, aunque las circunstancias nos digan lo contrario, el control de nuestras vidas está en las manos de Dios. Hoy, tú también estás llamado a vivir con esa misma valentía que Elías demostró. La vida de Elías nos desafía a enfrentar nuestros propios Monte Carmelo, esos momentos donde nuestras creencias son puestas a prueba de maneras que jamás imaginamos. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios, incluso cuando las circunstancias te dicen lo contrario? Elías no solo fue un hombre de Dios, sino un ejemplo para cada uno de nosotros, una invitación a vivir con fe, valentía y obediencia, sin importar cuán grandes sean los desafíos. El legado de Elías sigue vivo en aquellos que siguen su ejemplo, en aquellos que se atreven a caminar por fe, a enfrentar las adversidades con la seguridad de que Dios es más grande que cualquier problema o miedo. Y así como Elías fue un faro de luz en su tiempo, también nosotros estamos llamados a ser luces en la oscuridad, testigos del poder y la gracia de Dios en un mundo que necesita ver que Él aún está obrando. Si esta historia te ha tocado el corazón y te ha inspirado, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita para que recibas siempre nuestro contenido.